Bienvenidos al programa Tras las Huellas de Jesús. El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre. Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús. Comenzamos. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para gloria del Señor. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Soy Cristina, discípula de Jesús, en un programa más de Tras las Huellas de Jesús. Bien, estamos en Koinonia Radio 800 AM, Cadena Baja California, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana, Interradio. Bien, estamos hablando de este tema tan importante de que amar y el servicio, el servidor y todas esas cositas, que a nosotros nos ayudaría muchísimo, no nada más a los que trabajamos en grupos, sino también porque luego en nuestras casas nos toca servir a los demás, sobre todo a las amas de casa, ¿verdad? Por supuesto. Y bien, antes de iniciar, los quiero que me acompañen para hacer la oración del día de hoy, como siempre, poniéndonos en las manos del Señor, consagrando nuestros pensamientos, palabras, obras, acciones, todo lo que vayamos a realizar el día de hoy, todo sea para la extensión de su reino. Y nos vamos a poner en oración con esta pequeñita oración que ya tenemos de costumbre, que es de Santo Tomás de Aquino, al Espíritu Santo. Está hermosa, yo de verdad se la recomiendo, está completísima, me encanta, siento que abarca todo, ¿verdad? Todo. Entonces, vamos a ponernos en sus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Bien, esta oracioncita pues nos va a introducir para que el día de hoy pues sea un día, aunque sea un día frío, aunque sea un día cálido, no importa, lo que importa es que sea un día feliz, lleno de muchísima buena actitud para seguir adelante la mano de Dios. Este día es un día muy bueno, oportunidad para que abraces a tus seres queridos. Si nunca los has abrazado, recuerda que el ser humano mínimo necesita 10 abrazos al día. Yo te quiero preguntar, ¿cuánto recibiste el día de ayer? ¿Cuánto recibiste el día de antier? ¿Y cuánto estás dispuesto a recibir el día de hoy? Si nadie te los da, mi hermano, mi hermana, pues tú dalos, pero también que sea el momento oportuno. No te vas a ir a la calle a dar abrazos a toda la gente así de ¿qué le pasa, no? A las personas que más quieres, a las personas que más te acercas, hazles sentir que en ese abrazo que está cerca, que son importantes para ti. No sé, es bueno que los demás reciban también algo de ti. Algo que a mí se me quedó grabado en mi mente una vez, hace mucho, cuando yo estaba en mi etapa de formación del noviciado, bueno, en el postulantado para llegar al noviciado, teníamos lo que le llamábamos un calendario de oración. Y ese calendario de oración era la cuenta regresiva para la toma de nuestro hábito, ¿no? Entonces, en uno de los cuadritos, y nosotros tenemos que ponerle una estrellita a cada cuadrito si es que habíamos hecho lo que marcaba ese día el calendario, o la mitad de la estrellita si lo habíamos hecho a la mitad, ¿ok? Bueno, pues ese día, un día de esos del calendario, marcaba que no me tenía que ir a dormir sin antes haberle hecho una obra de caridad a una hermana. Sí, pero desde el corazón, ¿no? Porque de esas veces que por cumplir las haces, entonces pues así, ¿no? Entonces me tocaba hacer eso y eso se me quedó grabado. O sea, varias cosas de las que venían en mi calendario de preparación se me quedaban grabadas en el corazón. Por ejemplo, esas, o lo que dice la palabra de Dios, no irse a dormir sin antes, si estás molesta con alguien o todo eso, pues hay que pedir disculpas, aunque no tengas la culpa tú. Nunca te quedes sin hacerle el favor a alguien.
¿verdad? Sí, o sea, siempre hacer algo nuevo, siempre ofrecerle al Señor algo por los demás, y eso es muy importante que nosotros tomemos en cuenta día a día para poder llegar a ser como Jesús. Si nosotros queremos llegar a ser como Jesús, que es lo que estamos hablando ya en estos temas del servicio, pues es muy importante que empecemos por estas cosas que para nosotros son muy grandes, pero en realidad, hermanos, son cosas muy, muy pequeñas que nosotros podemos ya ir implementando en nuestras vidas para que se vayan haciendo ya un hábito, ¿no? Si decimos que es un arte amar, servir, es un arte de amar, pues imagínense, ¿no? Si es un arte, pues es algo bello, algo que no es inusual, pero que tú dices, wow, qué bello, ¿no? Entonces, amar es esto, porque no cualquiera lo hace, ¿no? La verdad, es de santos, decimos que la ciencia de la santidad, si la nombramos ciencia, es una palabra, decíamos, llena, es una palabra que se llama servicio, ¿no? La ciencia de la santidad es el servicio, y se traduce así. Entonces, por eso decíamos, el arte de amar. Muchos esperaban que nuestro programa fuera a hablar de amor, por ejemplo, de novios, de esposos. Va implícito todo, porque el matrimonio no es otra cosa más que donarse día a día. Todos los días es darse. Las madres lo saben, los padres lo saben. Tienen que trabajar para que le den de comer a sus hijos, para mantenerles la universidad, la escuela, qué sé yo, ¿no? Tener los vestidos y demás. Servir, hermanos, es amar. Por eso la mamá no le importa si está enferma, si no tiene dinero. Digo, a mí me tocó eso. Lo que le importa es que sus hijos coman, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que fui hija de madre soltera, éramos 5, o somos 5 hijos, nos tocaba ver cómo mamá no comía como nosotros. Nosotros comíamos, ella procuraba que nosotros tuviéramos lo más que pudiéramos comer, ¿no? Entonces ella, si acaso, se comía cualquier cosita que podría alcanzar, ¿no? Entonces ahí vamos viendo, bueno, yo ahora que me doy cuenta, de verdad que mi mamá era una gran artista en el amor, y lo sigue siendo, y se sigue dando, como muchas mamás lo siguen haciendo. Las mujeres que trabajan en casa se dan y aman, hacen las cosas porque aman, ¿verdad? Entonces, el día de ayer estuvimos haciendo un repaso de esto, del arte de amar, pero también estábamos hablando sobre lo que busca el Señor, qué tipo si un siervo, si busca un servidor, y cuál es la diferencia entre siervo y servidor. Y veíamos que el servidor, que es el que se le paga, el que no ama a su Señor, no ama las cosas de su Señor, no existe una relación personal, pero el servidor, sí, el servidor y el siervo, ¿no? Todo lo contrario, tiene una relación personal con él, vive en su casa, es fiel, porque hace suyo todo lo que le pertenece a su Señor, ¿sí? Entonces, pues el día de hoy también vamos a continuar hablando sobre esto, porque necesitamos formarnos en ese sentido. Ya dijimos ayer quién era el servidor. Bueno, y vimos que para el tiempo de Jesús, que los hombres y mujeres que seguían a Jesús se distinguían porque vivieron un proceso, y vimos ayer un proceso, el proceso de que habían sido llamados por Él. Y vimos el caso de Mateo y de cada uno de los apóstoles, cómo fueron llamados y que inmediatamente siguieron a Jesús. Fue una elección, ¿verdad? Así, Jesús los llama, ellos se paran y los siguen, ¿no? A diferencia, también hablábamos de un joven que se le llaman, lo conocemos en los evangelios como el joven rico, que Jesús lo llama y le dice, ¿qué quieres seguirme? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme, ¿sí? Entonces, pero ese pobre rico, le faltaba hacer una cosa, entregarse por amor, amar, que era lo que le faltaba. Entonces, si nosotros vemos que el arte del amor es el servicio, pues a este hombre le faltaba verdaderamente servir como debería. Vamos a una pausa y continuamos con más. Tú eres lo
deseo de mi alma, de mi ser. Tú eres lo que quiero, tú eres lo que anhelo, tú eres el deseo de mi alma, de mi ser. Te amaré, te amaré con toda mi vida, con toda mi vida. Te amaré, te amaré todos los días, todos los días. Tú eres lo que quiero, tú eres lo que anhelo, tú eres el deseo de mi alma, de mi ser. Te amaré, te amaré con toda mi vida, con toda mi vida. Te amaré, te amaré todos los días, todos los días. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré con toda mi alma, con todo mi ser, sobre todas las cosas. Así te amaré con toda mi alma, con todo mi ser, sobre todas las cosas. Así te amaré, te amaré. Siempre así yo te amaré, te amaré. Solo así yo te amaré, te amaré, te amaré con toda mi vida, con toda mi vida. Te amaré, te amaré todos los días, todos los días. Te amaré. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Bueno, ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y bien, estamos hablando de la diferencia entre servicio, entre servidor, entre qué es lo que haces tú, qué es lo que quieres hacer, cómo te quieres distinguir.
Ojalá que hayan hecho la tarea. Yo les decía ayer que ustedes se evaluaran y vieran cómo se veían, si era así, todo lo que hacían era por amor o simplemente pues por hacer, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora la segunda parte o el número 2 en este proceso de los que siguen a Jesús. Decíamos que habían sido llamados por Él para realizar, esa es la segunda, realizar una misión. Una misión, también la empezamos, muy importante, que era salvar almas, dar a conocer, ¿sí? Y a los demás el amor de Dios. Bien, vamos a ver, y sí, también nada más recordando un poquito ese punto número 2, porque vamos a empezar el 3. Dice el Mateo 28, 19 al 20, es importante que tengamos nuestra Biblia a mano. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándolas a guardar todo lo que yo les he enseñado. Enseñar a otros a ser como Jesús es nuestro trabajo, ¿sí? Y es un mandato para nosotros. O sea, decíamos el día de ayer que no es una opción, es un mandato a lo que San Pablo dice, ay de mí si no evangelizo, en 1 Corintios 9, 16. Es un mandato para todos. Pero ¿cómo yo voy a ir a evangelizar? Recuerda, hermano, que nadie da de lo que no tiene. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a dar amor si no lo tengo? ¿Cómo voy a decirle a otros que crean en Jesucristo si yo no creo? ¿Cómo le voy a decir a otros que Dios existe, que existen los milagros y que Dios sana, que Dios libera, si yo no me dejo sanar, si yo no me dejo liberar, si yo no me dejo tocar por el Señor, si yo no me dejo abrazar? ¿Cómo le voy a decir al hermano que perdone si yo no perdono? ¿Cómo le voy a decir al hermano que ya no critique si yo estoy criticando constantemente? ¿Cómo le voy a decir al hermano que ya no se queje? Porque somos buenos para decir a los demás lo que no tienen que hacer, pero nosotros sí lo hacemos. Entonces eso es muy importante, si no nos estamos convirtiendo como aquellos fariseos o aquellas personas de aquel tiempo de Jesús, a los que por sus actitudes Jesús les tuvo que decir a los suyos, hagan lo que les dice, más no imiten sus obras, ¿verdad? Porque eran unos hipócritas, decían, ¿no? Entonces, pues hay que tener muchísimo cuidado. Bien, vamos a ver también en la palabra de Dios. El número 3, el requisito número 3 es que los discípulos habían experimentado esa sanación y esa liberación, ese punto, ¿sí? Entonces, después de que uno recibe todo esto del Señor, ya no puede dejar de hablar, decía San Pedro, de lo que hemos visto, dice, de lo que hemos visto y oído. Después de recibir a Jesús, es imposible quedarse callado y decir, no es verdad, Dios no está, Dios no existe. Si tú ya recibiste, no te puedes quedar callado, tienes que comunicarlo. ¿Sí? Los seguidores de Jesús eran hombres y mujeres que habían experimentado en su vida una sanación profunda de sus males, de sus heridas. Solo el que está sano puede servir como lo muestra la suegra de Pedro, la cual, después de ser tocada por Jesús, después de ser sanada, después de ser tocada por el poder sanador de nuestro Señor Jesucristo, dice, se levanta a servirles. Y lo vamos a ver directamente del Evangelio. Está en San Marcos 1, en su versículo 29 al 31. San Marcos 1, versículo 29 al 31. Y dice así: al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos cómo después de ser sanado, después de ser liberado, después de abrir nuestro corazón y recibir esta sanación del Señor, pues no nos podemos quedar callados. Decíamos, tenemos que proclamarlo. Hay que expandir, hay que levantar la voz, ¿no? Hay que levantar la voz. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos vivido. Entre más sanos seamos los servidores, más capacitados para servir a los demás. Por eso necesitamos nosotros primero como servidores
ponernos en las manos de Dios y pedir a otros que oren por nosotros. Eso también es parte de la humildad que debemos vivir, porque creemos que nosotros solos vamos a poder solucionar nuestras cosas, con solo meternos a la capilla. Y sí, créanme que el Señor hace maravillas con un alma que tiene fe, pero a veces es muy importante. Habemos personas que tenemos un poquito el cargo de la soberbia encima, que necesitamos muchas veces hacernos sentir o más o menos disminuirnos un poquito para que no sobresalga en nosotros ese ego, ¿verdad? Y pedirle ayuda a otros. Lo puedo hacer yo, sí, pero por mi ego no lo voy a hacer, porque en realidad me estoy complaciendo a mí mismo. Espero me entiendan, ¿no? Entonces tengo que pedirle ayuda a otros. ¿O sabes qué? Necesito de que me ores por mí, me siento así, ayúdame, ¿no? Entonces, yo quiero sanar, quiero salir de esto, ayúdame porque no puedo predicar el evangelio. Miren, yo admiro muchísimo, muchísimo a mi hermana de sangre, que después de haberse encontrado con Jesús, después de una vida que qué bárbara, ¿verdad? La vanidad andante, después de haberse encontrado con Jesús, y ahora, créanme, que es la hermana más radical en el amor a Jesucristo que yo, más que yo a veces digo, híjole, eres más consagrada que yo, ¿verdad? Pero ella lo dice, o sea, el Señor me sanó, el Señor me liberó, el Señor Jesús está vivo, yo no puedo dejar de hablar, Cristi, de eso. Y a mí me impresiona su fe, me impresiona su amor, me impresiona su entrega de cada día. Y cómo su esposo y ella ayunan cuando tienen problemas entre ellos mismos, o en su casa cuando no tienen trabajo, se ponen a orar, se ponen de verdad, ¿no? Y lo transmiten. A mí me encanta llegar a su casa porque yo sé que por ahí hay un ambiente de oración vivo, que hay una familia que ora, ¿no? Se nota, hermanos, ¿no? Entonces, por eso, entre más seamos sanos, más servidores capacitados seremos para servir a los demás. No nos damos cuenta que todo lo que nosotros vivimos le va a ayudar a otro, les va a ayudar a los demás. O sea, nos enfocamos muchísimo a lo que estamos sufriendo en el momento, que decimos, Dios no me quiere, me manda a mí las cosas para sufrir, yo que soy su servidor y demás, pero no sabemos hasta dónde Dios me permitió que yo viviera esta situación que estoy viviendo hoy. ¿Para qué? Para que después, sanando yo esa situación, superándolo, yo pueda ayudar a otros en esta misma circunstancia, ¿no? Y con poder, porque así como yo salí a decirle a mi hermano, así como el Señor me liberó a mí, así como el Señor me sanó, yo también lo proclamo sobre ti, y proclámalo también tú. Porque el Señor es milagroso, porque el Señor es poderoso, porque el Señor es amoroso. Pero déjeme decirte, hermano, no podemos hacer esto si nosotros no estamos capacitados. Ya decíamos, ¿y cómo vamos a sentirnos capacitados? Cuando nosotros, los servidores, los que estamos al frente en una comunidad, estemos sanos. Cuando no haya pudredumbre en nuestros corazones, cuando no haya la nube esa negra en nuestras mentes, cuando verdaderamente nos decidamos a salir de nosotros mismos y a dejar que el Espíritu Santo fluya sobre nosotros y haga la obra que tenga que hacer en nosotros, la obra que Dios soñó desde toda la eternidad. ¿Sí? Entonces necesitamos capacitarnos. ¿Estamos de acuerdo todos? No es que no quiera a veces servir a los demás, es que están tan limitados por sus propias heridas que es imposible que puedan salir y darse. Es imposible. Vamos a una pausa y continuamos con más. Quiero alabarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número
yo te rindo todo lo que soy. Quiero adorarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar. Y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Bien, ya estamos de regreso después de una musiquita. Bueno, pues estamos de regreso. Espero que estén por ahí atentos a todo lo que estamos hablando. Y vamos a continuar hablando sobre lo del el servidor, que ama, esta persona que ama, que es un siervo, que su Señor está con él, que su Señor lo protege, que su Señor lo respalda, que su Señor está contento, ¿verdad?, con esos siervos suyos. Así es que nosotros debemos tener bien contentos al Señor, hermanos, de verdad. De verdad, si queremos estar de un día con el Señor, pues hay que ponernos muy contentos y que podamos verdaderamente, como esas personas, o ese cantito que cantamos de repente carismático que dice: me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él, a que tú te vas y yo también a la Nueva Jerusalén, me voy con Él, ¿no? Que juntos podamos decir, en realidad no hay otro camino, el único camino ya está hecho, que es Jesucristo, ¿sí? Entonces, estos hombres y estas mujeres que habían experimentado la liberación del pecado, del mal, por ejemplo, de Magdalena, ¿verdad? En la palabra de Dios se dice que habían sacado 7 demonios. En Lucas 8, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 2, nos dice así. Vamos a leer qué nos dice. Y también algunas mujeres de las que había curado de espíritus malos o de enfermedades. María, por sobrenombre, Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. O sea que iban recorriendo con Jesús las ciudades y las aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Y dice que lo acompañaban los 12 y estas mujeres que lo seguían. El servicio, pues, es consecuencia, hermanos, de esa madurez
que confiere el verse libres de ataduras, de heridas que muchas veces no nos permiten caminar, no nos permiten avanzar. Decíamos, son ataduras o heridas. Necesitamos propiciar este encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que sana, que libera, que puedan nuestros hermanos verse también ellos libres para servirle. Hay que invertir tiempo en esto para nuestras vidas y para la vida de los demás hermanos. Vale la pena, ¿no? A veces que decimos, hay un retiro en tal lugar. Ay, no, tengo muchas cosas que hacer. Ese día tenía planeado ir con mi familia y que no sé qué. Y un montón de proyectos y planes no los tienes, pero para cuando te invitan, te salen hasta te pululan por todas partes, ¿no? ¿No será que no quieres ir? ¿No será que no quieres darle tiempo al Señor? Es importante, hermanos, que abramos, que como decíamos ahorita, invertir tiempo. Es para nuestra salvación y la salvación de los tuyos, de tu familia. Hermano, imagínate, si tienes una familia que está pasando por un problema difícil y piensas que nada más con irte de paseo con ellos y comprarles muchas cosas vas a solucionarlo todo. No, hay que ir desde abajo, hay que ir desde el fondo, pero los papás tienen que empezar. Para que empiecen a jalar a los hijos. Mira, yo he visto tantos testimonios, incluso hay películas con mensaje, no me acuerdo ahorita cuál es, pero este papá, había una película que hace mucho vi, que un papá quería restaurar la relación familiar porque veían que cada quien en su mundo, el hijo rebelde, la hija también rebelde ya en lo suyo, la mamá pues llegaba o no llegaba a su casa y cuando quería, llegaba tarde del aeróbics, con las amigas, no sé qué, y la niña chiquita se quedaba en casa con la nana, a veces no comían, papá llegaba, a veces hacía de comer, total, ¿no? Que dijo papá, no, aquí, y vio una revista que decía que era una oportunidad para mejorar su familia en 7 días. 7 días lograra la unidad de la familia. Y empezó a hacer una serie de locuras el hombre con tal de restaurar la familia. Sí, y y él empezó a hacerlas sin pedirle permiso ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a nadie. Empezó a hacer las locuras aquellas de cerrar la casa con cinta y no sé qué tantas cosas. Total que los primeros 3 días era un caos, los demás días ya empezaron un poquito a unirse hasta que al final, ya de todos los días, ya los últimos, ellos lograron la unidad, ¿no? Y obviamente es una película, pero de seguro tampoco te va a pedir que hagas locuras, pero la única locura que puedes hacer es vivir una oración, ser hombres y mujeres de oración, tú y tu esposa, tú y tu esposo, que empiecen. Recuerden que el primer paso lo dan los que aman más. Y si ustedes aman a sus hijos, pues den el primer paso. Si ustedes aman también a sus hijos espirituales, los que están en sus grupos y todo, aunque sean pequeños ustedes y ya tienen hijos espirituales y están ya en grupos juveniles, pues den el primer paso. Eso es muy importante. Enséñenlos a amar amando, ¿no? Entonces, el otro punto, ¿sí? Estas mujeres, estos hombres que seguían a Jesús, es que son capaces de dejarse dirigir. Ay, esto es algo muy importante. Vamos a ver en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, ya estamos aquí en el capítulo 5, si pueden por ahí ojear su Biblia, capítulo 5 del 1 al 6, vamos a hablar de la pesca milagrosa, que dice, cierto día, la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio 2 barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud en esa barca. Continuamos la lectura hasta el versículo 6. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar». Simón respondió, «Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche no pescamos nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Palabra de Dios. Imagínense si decían, ya hemos hecho esto muchas veces, Señor, pero en obediencia. Pero como tú lo dices, echaré las redes, ¿no? En este pasaje, Pedro ya había echado las redes cuando Jesús le pidió que lo hiciera nuevamente. Pedro era pescador, Jesús carpintero, era probable que quien tuviera más experiencia fuera Pedro. Pero se dejó enseñar
no se aferró a su saber y pudo darse, por lo tanto, este milagro. Dios necesita, hermanos, hombres y mujeres que se olviden de su conocimiento y que entren a su escuela para ser formados al estilo de Jesús, para que haya milagros, que aprendamos a hacer las cosas según Dios y no según el criterio del hombre. ¿Sí? Entonces, nosotros creemos que sabemos más. ¿Cuántas veces dices tú, yo soy abogado, aquí yo soy el abogado, aquí yo soy el estudiado, aquí yo soy la que sé más, aquí yo soy la que está estudiando, aquí yo soy la mayor, aquí yo soy la que sabe, tú no tienes que venir a enseñarme? Pero muchas veces Dios nos enseña en personas tan insignificantes, con la misma vida, ellos nos van enseñando. Eso nos pasa a muchos. Hermanos, los que vivimos o los que tratan de vivir en obediencia son los que verdaderamente encuentran esta pesca milagrosa. ¿Sí? Aquellos que verdaderamente siguen a Jesús, aquel servidor es aquel que se deja dirigir, aquel que se deja formar por su maestro, aunque sean personas insignificantes para él. Entonces es muy importante. Para que haya un milagro, necesitamos ser obedientes, necesitamos ser agradables al Señor, ¿no? Que aprendamos a hacer las cosas según Dios decíamos y no según el criterio del hombre. Esto es muy importante, muy importante. Entonces, pongámoslo en cuenta. Vamos a una pausa y vamos a continuar más con nuestro tema aquí entre las huellas de Jesús. No te vayas. Desesperado estoy por ti y ya no aguanto más. Te necesito aquí, te necesito ya. Desesperado estoy por ti y ya no aguanto más. Te necesito aquí, te necesito ya. Necesito más, tú eres el anhelo de mi corazón, tú eres mi esperanza y mi salvación, tú eres mi sustento, mi necesidad, con toda mi vida te quiero adorar. Desesperado estoy por ti y ya no aguanto más. Te necesito aquí, te necesito ya. Desesperado estoy por ti y ya no aguanto más. Te necesito aquí, te necesito ya. Necesito más, tú eres el anhelo de mi corazón, tú eres mi esperanza y mi salvación, tú eres mi sustento, mi necesidad, con toda mi vida te quiero adorar. Para ti, toda mi vida es para ti, toda mi vida te la doy, todo el corazón, toda mi vida es para ti, toda mi vida es para ti, toda mi vida te la doy, todo lo que soy, toda mi vida es para ti. Toda
dador, tú eres el anhelo de mi corazón, tú eres mi esperanza y mi salvación, tú eres mi sustento, mi necesidad. Con toda mi vida te quiero adorar. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Bien, ya bueno, vamos ya hoy, este es nuestro último segmento y ya vamos a terminar, pero en lo que terminamos, continuamos hablando sobre esto que le agrada mucho al Señor, ¿no? Que son aquellos que son capaces de dejarse dirigir, pues son a los que Él ama, aquellos sencillos, aquellos humildes. Cada uno de los que llamó entró en un proceso, hermanos, de formación. Era necesario captar la mente y el corazón del Maestro, conocer la forma de hacer las cosas al estilo del reino de los cielos. Era común oírle decir a Jesús: no ha de ser así entre ustedes, dice el Mateo 20:26, o explicarle las cosas en privado. Veamos Marcos, el Evangelio según San Marcos capítulo 4, en sus versículos del 10 al 11, que les dice así a sus discípulos. Vamos a ver. Dice, Él les contestó: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera no les llegan más que parábolas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto dice que cuando toda la gente se retiró, estamos hablando sobre la parábola del sembrador, los que seguían a Jesús se acercaron con los 12 y le preguntaron qué el significado de aquellas parábolas. Por eso Él les contesta eso, porque ni siquiera los 12 apóstoles le entendían a Jesús. Entonces, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de los cielos, pero los que están fuera no. Entonces, esto es muy importante. Dios llama y Dios te explica, y Dios te llama, ¿verdad? Jesús te quiere ayudar a que lo sigas, o sea, te quiere hacer fácil las cosas. Muchas veces nos pone personas, nos pone acontecimientos en los que Jesús se muestra tan palpable, pero nosotros, como no estamos capacitados para verle, como no queremos verle, pues no lo podemos ver, se nos pasa de largo. Hermanos, aquí a los apóstoles, por ejemplo, Jesús necesitaba formar en ellos un estilo de pensar, una manera de hacer las cosas, una forma correcta de relacionarse. Por ejemplo, cuando nosotros entramos a la comunidad, decimos, es que yo sé barrer así. Bueno, aprende la 1001 manera de barrer. ¿Qué quiere decir eso? Yo no te quiero enseñar a barrer, yo te quiero enseñar a ser obediente, ¿no? Eso es muy importante. No estamos acostumbrados a la obediencia. Los hijos ya no estamos acostumbrados a ser obedientes con nuestros padres. Ya no. Ya nos sentimos incapacitados, nos da coraje obedecer, ¿no? Andamos respingando por ahí, por todas partes, para no hacer las cosas. Dios necesita de nuestra docilidad. Cada uno de los que llamó entró en un proceso de formación necesario. Captar la mente y el corazón del Maestro y conocer las formas y las cosas al estilo del reino de los cielos, decíamos. ¿Sí? Entonces es muy importante. Jesús quiere formar, así como los discípulos, en nosotros un estilo de pensar, una manera de hacer las cosas, una forma correcta de relacionarnos. ¿Sí? Entonces, si iba a servir el reino, si iba a servir al reino de Dios, tenían que hacerlo a su estilo, ¿no? Los apóstoles. Bueno, si nosotros queremos servir al reino de Dios, queremos nosotros dirigir a otras almas hacia Jesús, pues ¿qué necesitamos hacer? Hacerlo al estilo de Jesús. ¿Sí? Entonces, estos hombres y estas mujeres que seguían a Jesús necesitaban también que se dejaran enseñar, ¿sí? Y
que quisieran aprender esto. Se llama a todo esto docilidad. También es un arte. Y ahí está. Y es difícil, claro que sí, porque estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad. Tan acostumbrados que les cuento un chiste. Bueno, no es un chiste, es un caso de la vida real. Una vez una hermana que se fue estaba sirviendo en una liturgia y le tocó cantar el salmo, ¿no? Y esa vez que dice el salmo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, ¿verdad? Y que se para al frente inconscientemente dice, aquí estoy, Señor, para hacer mi voluntad. ¡Oh! Muchísima gente, ¿no? Dice la hermana, ahí se ve reflejado bien lo que eres o lo que verdaderamente te gusta hacer, tu voluntad, a manera de risa, ¿no? Pero esto es una realidad, ¿no? Así nos ponemos al frente a veces al Señor, ¿no? Aquí estoy, Señor, para hacer mi voluntad. ¿Qué quieres? Pues no, ¿verdad? Acuérdense, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos de Él. Y Él más que nosotros sabe lo que somos, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a ser dóciles. El siguiente paso es que estos hombres y estas mujeres que Dios llama es que saben trabajar en equipo. Esta es otra de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, aprender a trabajar en equipo. Vamos a ver Lucas 5:7 en su palabra, dice así: hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Pues imagínense que había muchísimos peces, ¿sí? Entonces no podían solos. Hermanos, ¿cuántos prefieren que se rompan sus redes y perder los peces, pero no piden ayuda? Habemos muchísimas personas así, ¿sí? Queremos hacerlo todo a la vez, nos sentimos los todólogos, no se puede. El líder es el que delega, no es el que hace las cosas, es el que enseña a otros a hacerla, el que no hace que los demás sean codependientes con él. Es el que enseña, el líder no es el que les da de comer en la boca, solo él, el que les enseña a trabajar para que consigan su alimento, ¿sí? Entonces es muy importante. Si yo sé muchas cosas, necesito pedir ayuda. Yo solo no puedo, o sea, como dicen por ahí, no se puede chiflar y comer pinole a la vez, ¿sí? Dice mi mamá, no se puede estar en misa y en procesión. No se puede. Entonces hay que pedir ayuda, hay cosas que nosotros no vamos a poder hacer solos, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿cuántos decíamos que cuántos se hacen que se les puede romper las redes y demás y caerle los peces, pero no piden ayuda? Pues porque no saben trabajar en equipo y quieren hacerlo todo solos. Esto no sirven para la obra de Dios. Hay que discipular, hay que enseñar, ¿sí? Muy importante. Jesús tenía que prever todo esto con la gente, todo esto, con todos los que lo seguían. Era importante. Por eso en esa subida a Jerusalén, en ese tiempo fue donde más enseñó a sus discípulos. Jesús necesitaba hombres y mujeres que supieran hacer equipo con los demás, con Él mismo, con el Espíritu Santo, para que pudieran alcanzar mejores éxitos. Por eso eligió a esos discípulos, porque en la obra de Dios también iba a pedirle la ayuda de los demás. El mismo Dios hizo un equipo con la Virgen María para encarnarse, hizo equipo con el hombre para transmitir ¿qué? Su salvación. Es pues, hermanos, indispensable que fueran servidores, que no trabajaran solos, que aprendieran a contemplar los dones y capacidades de cada uno, que pidan ayuda, que reconozcan que tienen también limitantes, porque todos lo tenemos, ¿verdad? Que existe una mayor capacidad cuando unimos nuestras fuerzas para pescar almas que cuando lo hacemos solos, ¿sí? Imagínense un equipo vocacional, que trabaje solamente uno, pues ¿cuándo la va a hacer? Necesita un equipo. Y necesita delegar y no hacer las cosas él solo. Yo canto, yo toco, yo brinco, yo danzo, yo doy los temas. No, necesito mi equipo. Saber trabajar en equipo. Líderes, servidores, aquellos que estamos al frente de un grupo. Hay que aprender a trabajar en equipo. Y primeramente con el Señor en el Espíritu Santo. Así como lo hizo el Señor con la Virgen María. Así es que
tenemos una gran tarea el día de hoy. Bueno, que tengan un excelente día. Hemos terminado ya con nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo los espero el día de mañana. Tenemos una cita. Dios me los bendiga mucho. Les conceda toda clase de bienes espirituales, materiales y todo para su santificación. Nos vemos muy pronto. Dios me los bendiga. Que estén muy bien. Soy su hermana Cristina, discípula de Jesús. Recuerden que estamos en Koinonia Radio. Adiós. Corazón te anhela, mi alma te desea, toda mi vida entera quiero estar junto a ti. Mi soledad te sueña, mi mente solo piensa cómo sería la vida si tú no estás aquí. A mí, tú eres todo lo que quiero, tú eres todo lo que sueño, tú eres todo lo que anhelo, tú eres todo para mí. Mi corazón te anhela, mi alma te desea, toda mi vida entera quiero estar junto a ti. Mi soledad te sueña, mi mente solo piensa cómo sería la vida si tú no estás aquí. Junto a mí, tú eres todo lo que quiero, tú eres todo lo que sueño, tú eres todo lo que anhelo, tú eres todo
Gracias por habernos permitido compartir este tiempo contigo. Te esperamos en la siguiente emisión de Tras las huellas de Jesús, a través de Koinonia Media, estación católica de la Arquidiócesis de Tijuana. El Señor no deja de llamar en todas las edades de la vida, para compartir su misión y servir a la Iglesia, la cual es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales. Dios les bendiga y hasta la próxima emisión. Koinonia Media, alzando la voz para evangelizar. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor.